Entonces, iniciamos. Les voy a compartir pantalla para que vean el trabajo. Adelante. En lo que se van conectando los demás, ya iniciamos con el nuevo curso de Náhuatl básico, pero en lo que se conectan, escuchamos a los que hicieron el trabajo. Adelante. En la diapositiva donde dice Tlenica, ¿por qué? Como pregunta, y Pampa, ¿por qué? Afirmación o respuesta. Tlenin, Tlénica. Tlénica, ¿por qué? Ok. En la 1 dice Tlenica, amo otimaltic. ¿Por qué no te bañaste? Yo escribí y, Tlénica, y Pampa Nicochi, porque duermo. ajá. Quema, Yompa, ¿cuál es? En la siguiente, Tlenica Otichocac, ¿por qué lloraste? Ah, yo escribí Ipampa Oneshmomocti Coatl, porque me asustó la serpiente. Quema, ¿cuál es? La que sigue, Tlanica Tihuetzca, ¿por qué ríes? Ipampa Nipaki Neknitzin, Ajá. porque soy feliz, mi honorable hermano. Quema, quema, ¿cuál es? Sí, está bien. La siguiente, Tlenica Mojtia, ¿por qué tienen miedo? Ipampa Tonatiu Onca Chichiltic, Ujú, porque el principio generador de luz y calor está rojo. ujú, perfecto. ¿Cuál es? La que sigue, Tlenica Timomachtia, ¿por qué estudiamos? Ipampa Techmachtia Masewal Xochtlactol, porque nos Ujú, enseñan a expresar palabras floridas. ujú. Sí, está bien. Quema. ¿No? La que sigue, Tlenica Amo Tinechkaki no taxin. ¿Por qué no me oyes, mi honorable padre? Ujú, Ipampa Nex Pasolowa Nicochistli, porque ujú. me molesta mi sueño. Quema. Ujú. Hola, La que maestro. sigue, Tlenica Amnechmaca Papayagualtzin. Almoijillo, ¿por qué me dan su aliento? Y Pampa Nitotzin, porque soy energía sagrada. Ujú. Y Pampaniteotzin. Quema. ¿Cuál es? Bien. Eso, Kamati, esas son todas las que hice. Ah, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más realizó el trabajo de las preguntas? Tlenon, tlenin, kenon, ken, ¿cómo? Kenikatsa. ¿Alguien más? Maestro. Maestro. Sí, adelante. ¿Me escucha, maestro? Bueno, Sí, sí, sí. me escucha. Maestro, yo no hice trabajo Sí, porque sí. Sí, se oye. me nacieron muchas dudas, maestro. Tuve muchas dudas, como en esto que le voy a leer. A Como ver. ahora dice Kenon. Ken. Kenon es como. Ajá. Pero Ken, ¿qué es, maestro?
¿Qué es quién es variante? Es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Y Kenikatsa, ¿qué es Que eso? Que Nikatsa también. Es lo mismo. Sí. Ajá, eso quería estar seguro porque ahí es donde yo me confundo para el trabajo, maestro. Son Entonces, variantes. Kenon, variantes. Ken, que Nikatsa. ¿Cómo? Ajá. Maestro, Kenon, ¿Qué, qué ni cacha? ¿Una Kenon, variante? Kenon. Ajá. Kenon, ¿Qué? Motoka. ¿Qué nos motoca? Ajá. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué quiere decir en estilistli ahí, maestro? Neltilistli. Ajá, ¿qué quiere decir ahí? Porque, Algo, Neltilistli, algo que sabes. ajá, algo que sabes. Pero ¿por Ajá. qué está? Ahí lo tiene, ve. Entonces ahí me confunde. Kenon, Motoka, Ajá, Nestilist. porque por las preguntas. Oh, por las Por las preguntas. preguntas. Ok, Ajá. entonces yo quiero que me explique estas palabras, porque aquí es donde me confundo y por eso ya no puede ser trabajo, maestro. Luego dice canon. Canin es dónde, maestro. Canon o Canning, ¿dónde? ¿Dónde? Ok. Ujú. Claquen, cli, ropa o prenda. ¿Pero qué es eso, maestro? Tlaquentli, pues, por ejemplo, cuando dice Canon, Canon ticaste Tlaquentli, Ok. ¿dónde dejaste tu ropa? Ajá. Maestro, Para, o sea, es para hacer las preguntas, las por eso preguntas. se le Ajá, eso puso. yo quiero estar seguro. Entonces, ¿cómo era? Shikawa significa déjalo. Chicago, Ajá, déjalo. déjalo. Y Chicago, fuerza, maestro. Chicago, fuerza. Fuerza. Ok. Chihuahua. Eh, duro, duro, ánimo. Todo esto, Ujú. maestro, ¿cómo era duro, ánimo, Sí, resiste, sí, salud? Chicago, eh, eh, fuerza, duro, ánimo, eh, resiste, salud, todo eso. y significa Chicago. Inchicahuac. Ok, eso quiero saber, maestro. Entonces, plenica, ¿por qué? Es dependiendo de cada oración. De cada oración. Ajá, pero yo quiero tener esa idea porque Por ahí es ejemplo, donde. dice, Nehua, Nikaki, Chicago. Ajá, ajá. Estoy escuchando algo fuerte, con Ajá, fuerza. con fuerza. Entonces, yo nomás quiero saber los significados ahorita, maestro, para estar Ajá. seguro. Y por ejemplo, cuando digo Chicago, que está duro la piedra. Ok, ok, Cuando digo Nehua ni Chicago, ok, maestro. estoy en un estado de ánimo. Ajá. Ujú. En- entonces, mire, maestro, estas son las palabras que me confunden. Aquinón, aquín, quién. Esas dos, como usted dice, es variante. Sí, Aquinón y aquín es variante. Es lo ujú, mismo. sí. Ok. Eh, quemanón es cuando. Quemanón, ¿cuándo, verdad? Y quech, ¿cuánto? Ajá. No Quesqui, sé. que, quesqui, ¿cuánto en cantidad? Ajá. En número de objetos, ¿verdad? Sí. Ok. Catleua y Catleua es igual variante, significa lo mismo, Sí. maestro. ¿Cuál? Sí. Ok, ok. Y Iguanquinón, ¿con quién? Esas son mis dudas, maestro. Sí. Ok. Sí. Si se fija, en la primera está escrito con W Ajá, y la otra con U. y la otra con U. Esa es la variante. Son variantes. Ok, eso quería saber, maestro. Es todo, maestro. Ok. Ah, bueno. ¿Alguien más que tenga dudas con esto? Les digo ahorita, a lo mejor mañana les voy a enviar estos cuestionamientos, estas preguntas ya contestadas para que ustedes igual vayan checando cómo es que
se contestan, pero igual si alguien más que ya esté conectado y haya hecho el trabajo, adelante. Tenemos unos 10 minutos, 5 minutos. ¿No nadie? Bien, entonces si ya nadie más tiene dudas, comentarios acerca de este trabajo, pues iniciamos con la presentación del curso de Náhuatl básico que inicia en hoy. Alguien escribió, puede poner su número ahí en el chat para que lo agregue. La vez pasada, algunos, creo que como dos, no pude agregarlos porque al momento de registrarlos me marcaba que no tenían WhatsApp, por eso, ya no pude agregarlos, pero si tienen WhatsApp, me imagino que no son del país, a lo mejor son, de otro país. Mándenme un WhatsApp a mi número y ya, los agrego, de favor. Ahí le pone del país, le pone de qué, de dónde es, de qué país o de qué estado, de favor. Mi número igual lo voy a poner en el grupo, es 757-105-0906. Este es mi número, ¿sale? Entonces, no sé si la vez pasada estuvieron conectados y, bueno, les presenté la vez pasada la temática del primer módulo, pero por si no, no estuvieron, ahorita se los comparto, lo pongo en pantalla para que iniciemos ya de manera formal el, el curso de Náhuatl básico. Miren, este va a ser la temática para el primer módulo. El objetivo es lograr que el alumno comprenda las palabras básicas del idioma náhuatl, logrando presentarse con su nombre, su edad y sus gustos. El módulo consta de 4 meses: enero, febrero, marzo y abril. Estas clases van a ser a través de la plataforma Zoom. La sesión es de hora y media, donde ustedes, bueno, aquí vamos a retomar la modalidad de que van a enviar los ejercicios que realicemos al grupo de WhatsApp para que yo pueda, ver si están avanzando o en su caso, hacer una retroalimentación. El inicio del curso, pues la vez pasada ya les presenté con los que estuvieron y el horario es de 8:30 a 10 de la noche. Yo consideré las participaciones de la vez pasada de ustedes para ver el día. Comentaban unos que el domingo, otros que el lunes. Y bueno, igual yo platiqué con el hermanito Yaot y quedamos de que pues voy a trabajar los lunes a partir de las 8:30 hasta las 10 de la noche, ¿sale? Para que estén enterados. Las clases se van a grabar y bueno, se van a guardar en la plataforma y posteriormente
presentarlos en YouTube para que si tienen o si tuvieron alguna duda, pueden checar en la plataforma de YouTube para que pues, igual repasen. La temática del primer módulo, la primera clase va a ser historia de la lengua náhuatl y su sistema de escritura. Segundo, va a ser los pronombres personales. Tercero, los pronombres ligados y pronombres independientes. El cuatro es los números y su significado ancestral y filosófico. El cinco, vamos a trabajar con los verbos pia, que es tener, pactia, feliz, ita, ver, tequiti, trabajar, coa, comprar, cochi, dormir, machtia, estudiar. Vamos a iniciar con estos verbos. Claro que vamos a trabajar con más verbos, pero con estas vamos a iniciar. Posteriormente, en la clase 6 vamos a ver los sustantivos. En la sesión 7 vamos a ver los sustantivos concretos. La sesión 8 los sustantivos abstractos. La sesión 9 sustantivos propios. La sesión 10 va a ser sustantivos de actor. La sesión 11 va a ser sustantivos de herramienta. Aquí vamos a ver los neologismos, que son las palabras nuevas en náhuatl. En la sesión 12 vamos a ver las formas posesivas en el idioma náhuatl. En la sesión 13 los prefijos de objeto en el idioma náhuatl. En la sesión 14 vamos a ver la partícula shi para trabajar en imperativo en las frases del idioma náhuatl. En la 15 la aglutinación del idioma náhuatl. Y el 16 los pluralizadores en el idioma náhuatl. Entonces, estas son las temáticas que va a estar conformado en el módulo uno, en el primer módulo de náhuatl básico. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Si no, iniciamos. Maestro, yo tengo una duda en la diapositiva número 2. Ajá. Algo así como dice no sé. A ver, en la otra. Este es el que vamos a trabajar hoy. Ajá. Bueno. Ajá. Es el El- Teixpantilistli, Teixpantili. es que había en una lámina donde estaban así las oraciones. Ah, ya estuvo con nosotros, ya estaba trabajando. No, Ah, bueno, ajá. entonces Y, sí, porque ese trabajo son para los que ya estuvieron conmigo en, ah, ajá. Ahorita vamos a sí, iniciar de nuevo. Ahí vamos a llegar nosotros cuando estemos culminando este módulo bueno, sí básico, está bien. ¿vale? Sí, sí, Ajá, nada gracias. más esa es la aclaración. Entonces, iniciamos, dice presentación de Ixpantili, Nejuan Otoca, José Gerardo Fuentes, ni Chanti Panyaotlali Guerrero, Nejuan ni Temachtia Pan Se Tlamachtilistli, Iwan Coconetzinte, Nepan Nocalpa. Mi nombre es José Gerardo Fuentes, soy del estado de Guerrero, Montaña Alta. Soy maestro de educación primaria para el medio indígena aquí igual en la región de la montaña y estoy laborando en el municipio de Atlistac.
Teixpantili, Nehuanotoca, José, Notzonquisca, Gerardo Fuentes, Nigualegua, Xalatzala, Itlatelanal, Tlapa de Comonfort, Nicuelita, Nimomachtis, Nahuatlahtoli, Huantehuatzin, Kenun Motoca, Huancanon Tihualegua, Tlazocamati es le agradezco y Tlaxtlahui, gracias. Maestro, perdón, ¿Sí? ahí en el Notzonquisca, ¿qué quiere decir Notzonquisca? Notzonquisca son mis apellidos. Ajá. Ujú. Maestro, me presento. Quiere Sí, decir apellidos entonces. sí son apellidos. Notzonquisca viene de Notzo. Ah, Ajá. es que me Quisca, confundí. Quisca, Campanejua, Campaniquiza. Me confundí con Gerardo porque pensé que Gerardo era su nombre. Ah, no, Dije es mi entonces, apellido. Sí, sí, sí. sí, por eso me descontroló. Ah, sí, Sí, Notzonquisca son mis apellidos. porque dije yo, si son apellidos, ¿por qué puso su nombre Gerardo? Ajá. No, es mi Su nombre apellido. es José Ajá. y Gerardo Fuentes son sus apellidos. Mis apellidos, Gerardo es Sí, mi apellido paterno y Fuentes mi apellido materno. sí. Tlazocamati Temastiani. ¿Qué más? Maestro, Adelante. me presento. Sí, A ver si me sale, maestro. Teispantili, presentación. Newa no toca, Pedro Flores Vargas. Yo me llamo Pedro Flores Vargas. No, no son Quisca Flores Vargas, mis apellidos. Niwalewa, Woodside, New York. Vivo en el barrio, en el condado de Woodside, en Nueva York, maestro. sí, sí. Nicuelita, ni momastis, nahuatlatoli. Me gusta estudiar el idioma náhuatl. Juan Tehuas, Tehuatzin, Keno, Motoca, Juan Canon, Tiahualegua. ¿Y usted cómo se llama y de dónde viene o vienes? Plazo Camati, le agradezco. Tlaxtlahui, gracias. Ujú. Tlaxtlahui. Ok, maestro. ¿Está bien? Sí, está bien. Adelante, otro. ¿Me presento, Temastiani? Sí, Ok. Nehua no toca Norma Isabel. Notzonquisca Hernández Ortega. Nahualegua, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Nihuelita Nimomachtis Nahuatlahtoli. Huantehuatzin Kenon Motoca, Huankenon Tihualegua, Tlazocamati, Tlaxtlahui. Tlaxtlahui. Tlazocamati, Temastiani. Ujú. Oxe, otro. ¿Podría Tema, pasar yo? Bueno, Sí, si usted, entonces, hermanito Miguel, ok. Gracias. Buenas noches a todos. Topeyawalti. buenas noches. Nejo no toca Ometostli Nezahualcóyotl. Notzotzinca de los Santos Estrada. Nigolegua, Los Ángeles, California. Nicuelita, Nimoimactis, Nahuatlaltoli. Juan Tehuatzin Kenon no toca Juan Kenon Tigolegua. Ujú. Tlazocamati, Tlaxtlahui. Tlaxocamati. Gracias, maestro, por su servicio y por las clases. Le Sí, agradezco de todo corazón. a ustedes, gracias. tema, Oxe, Temastiani. Jesús levantó la mano. Sí.
Temastiani. Ajá. Buenas noches a todos. Negua no toca. Matlacli guanse ac. Luz Elvira. No son Nixca. Viña Solano. Ni Gualegua. Azoyú Guerrero. Ni Coelita ni Momasti. Nahuatlatoli. Juan Tehuastlin, Kenon Mocha, Juan Canon Tigualegua, Tlazocamati, Tlaxtlahui. ¿Qué más? Tlaxtlahui. Oxe. Oxe. Sí, Mamoteixpante. buenas noches a todos los hermanitos. Negua no toca. José Jesús Maya Espinosa. No son Quisca. Maya Espinosa. Nigualegua. El Grullo Jalisco. Ni Huelita ni Machtis. No Nahuatlatoli. Me gusta estudiar el idioma náhuatl. Juan Tehuatzin, Kenon Motoca, Juan Canon Tigualegua. Tlazocamati. Tlaxtlahui. 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 Tlaxtlahui, Nagnintzin. Oxe. ¿Sigo yo, maestro? Ajá. Texpantili, presentación. Negua no toca, Josh Tepaxin Gargallo. Yo me llamo Josh Tepaxin Gargallo. Notzonquisca Gargallo. Nihualewa, Salt Lake City, Utah. Vengo de, bueno, en este caso estoy en Salt Lake City, Utah. Nihuelita ni Momachti Nahuatlatoli. Me gusta estudiar el idioma náhuatl. Guantehuatzin, que maestro, ¿puede mover el cursor? Es que no. Guantehuatzin, que no motoca, Huancanon Tihualegua. ¿Y usted cómo se llama y de dónde viene? Tlazocamati, Tlaxtlahui. 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 Ajá, Tlaxtlahui. Tlazocamati, maestro. Tlaxtlahui. Oxe. ¿Qué más? Cualillo Gualtín, Temastiani, Juan Oiniguan, Nejua no toca, Enrique, Notzonquisca, Santillán Rodríguez, Nigualegua, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Nicuelita ni Momasti, Nahualtatoli, Nicuelita ni Momastis, ni Mitotis. Guante Watson Kenon Motoca, Juan Kenon Motoca. Tlazocamati, Tlaxtlahui. Tlaxtlahui. Oxe. Otro. Permiso, maestro. Adelante. Permiso, Temastiani.
Ujú. Adelante, el primero. ¿Quién? Yo estoy, ¿está bien que yo inicie? Sí, adelante. Sí, Gracias, buenas noches. Texpantili, presentación. Newa Notoca, Gabriela Patricia. No, son Kitska, Ojeda Guzmán. Nigualegua, Jutepec, Morelos. Ni Huelita, ni Momachitz, Nahuatlatoli. Me gusta estudiar el Tonalpohualli y el idioma náhuatl. Tlazocamati. Tlaxtlahui. Ajá, Oxe. Permiso. Adelante. Teixpantili. Newa Notoca, David Adrián. Notzonquisca, Zúñiga Mendoza. Nigualewa, Chihuahua, Chihuahua. Niguelita, Nimomachtis, Nahuatlatoli. Juan Tehuatzin Kenon Motoca, Juan Canon Tihualewa. Tlazucamati, Tlaxtlahui. Ajá. Tlazucamati Temastiani. Tlaxtlahui. Oxe. Tlapoyahualti, Temastiani, igual no igniwan. Tlapoyahualti. Texpantili, Newa Notoca, Leticia. Notzonquisca, Burgos Legorreta. Nihualewa, Tenancingo, Estado de México. Nicuelita, ni Momachtis, Nahuatlactoli. Me gusta estudiar el idioma náhuatl. Juan Tehuatzin, Kenon Motoca, Juan Canon Tigualewa. Tlazocamati, Tlaxtlahui. Tlaxtlahui. Oxe. Permiso, Temastiani. Sí. Nehuanotoca, Nora, Adriana. Notzonquisca, Ávila Martínez. Nigualegua, Estado de México. Nicahuelita, Nimomachi, Nahuatlatoli. Kihuelita, perdón. Kihuelita, Niamatlapohuas. Nimitotis, Tlazocamati. Tlaxtlahui. ¿De qué parte de México, hermanita? Bueno, soy del Estado de México. Ah, ya, sí. Sí, Gracias. sí, Ajá. gracias. Sí, sí. Sí, por satélite, bueno, cerca de Villa del Carbón, se llama. Tlaxtlahui, Tlaxtlahui. Tlazocamati. Oxe. Negua. ¿Qué más? Negua Notoca, Sebastiana. Nozonquisca, Salgado Sotelo. Nigualegua, Tlalchapa Guerrero. Nicuelita, Nimomastich, Nahuatlactoli. Iwan Tehuatzin, Kenon Motoca, Juan Kenon Tigualegua. Tlazocamati, Tlaxtlahui. Tlaxtlahui. Oxe. Buenas noches, ¿puedo participar? Sí, adelante. Ok. Newa Notoca, Norma Cecilia Chávez. Notzonquisca, perdón, Chávez Camacho. Nigualegua, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Nicuelita, Nimumachtis, Nahuatlactoli. Me gusta estudiar el idioma náhuatl. Juan Tehuatzin Kenon Motoca, Juan Canon Tigualegua. ¿Y usted cómo se llama y de dónde viene? Tlazocamati, Tlaxtlahui, Temachteni. Tlaxtlahui. Oxe. Buenas noches, Temastiani. Buenas noches. Con su permiso para participar. Adelante. Teixpantili, Newa Notoca, Marco Antonio. Notzonquisca, Ceballos Muñoz. Nihualewa, Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Niguelita Nimomachtis Nahuatlactoli. Me gusta estudiar el idioma náhuatl. Guante Watsin Kenon Motoca, Juan Canon Tihualewa. ¿Y usted cómo se llama y de dónde viene? Lazo Kamati, Lashlawi, Temastiani. Tlaxtlahui. Oxe. ¿Ya son todos? Ya no chime. Buenas, Tecpatzin Plazo tiene Camati, levantada la mano. Tepaxi, ¿puedo ajá. participar? Sí, Yo ya pasé. sí, adelante. Ana, no se escucha. No se oye. Ah, es que tiene su micrófono apagado, maestro. ¿Quién es? Ana. Bueno, creo que Ana fue la que dijo. Ah, ya. Y disculpen, lo que pasa es que vengo caminando, vengo llegando y se me Ah, va no, de repente. no se preocupe. Sí, adelante. Sí, Texpantili presentación. Ajá. Nejua Notoca, ¿Qué? Ana María López. Ajá, adelante. Ya se cerró otra vez su micrófono. Y disculpen, Sí, adelante. sí, Nejua Notoca, Ana María López. Yo me llamo Ana María López. Notzonquista López Rivera. Igualegua, Ana. Pero está cerrado tu micrófono, Ana. Creo que tiene problemas Sí, con el micrófono. Yo creo ha con de el ser el micrófono. internet. O el internet, sí, sí, a veces Sí. pasa. En lo que Si va caminando, yo pienso que hay lugares a donde no hay señal. en lo que se establece, ¿alguien más? Estamos con la presentación. Por ahí algunos apenas se conectaron, igual pueden participar. Yo puedo participar, Sebastián. Sí, sí, adelante. Akatsin. A ver, Negua no toca Akatsin. Notzonquisca Mendoza Tapia. Nigualegua, Tennessee. Ni Huelita, ni Momachtis, Nahuatlatoli. Luego que sigue, Juan Tehuatzin, Kenon Motoca, Juan Canon Tigualegua, Tlazocamati, Tlaxtlahui, Tlaxtlahui. Tlaxtlahue. Ok, y nos va a enseñar como, por ejemplo, estas palabras en náhuatl
nos va a enseñar como la raíz, como de cómo es que se componen las frases, por Eh, ejemplo, un agua no a lo mejor toca. algunos sí, algunos de los que son más, más importantes, sí Ok, les vamos a decir la raíz etimológica de cómo se muy bien, componen, muy bien, pero eso muchas ya va a ser gracias. en el transcurso de todo el curso. Ok, muy bien, Ajá. muchas gracias. Sí, adelante. ¿Alguien más? Si no, en la parte derecha hay hay unos verbos que dice huelita, amatlapúas, cochis, mahuiltis y mistotis. Por ejemplo, ahí donde dice Nicuelita ni momachtis nahuatlastoli. A mí me gusta estudiar el idioma náhuatl y guantehuatzin que no motoca huancanontihualewa. Por ejemplo, aquí no, bueno, como estamos en el taller, por eso le puse nahuatlastoli, pero alguien más pudo haber dicho Nejua ni Nicuelita, Nicuelita, ni cochis, o mahuiltis, o mistotis, o amatlapúas. Entonces, para eso, puse algunos verbos. Y si se dan cuenta, aquí están separados los pronombres personales ligados al verbo, que son ni, ti, ki, tic, an y kin. En este caso puse kihuelita, kihuelita, ni amatlapúas, ni cochis, ni mahuiltis o ni mistotis. Por ejemplo, ni amatlapúas ya me estoy refiriendo a mí. Ni amatlapúas es que me gusta, bueno, estoy leyendo. Ni cochis, que ya voy a dormir. Ni mahuiltis, voy a jugar. Y ni mistotis, voy a bailar. ¿Sale? Pero esto de los pronombres personales ligados al verbo, lo vamos a ver en una sesión. ¿Sale? Aquí nada más como una referencia para que a lo mejor si alguien se dio cuenta de que de los que ya estuvieron, aquí están algunos verbos con la cual pudieron haber respondido a la pregunta. ¿Sale? Maestro, Una aclaración. Ajá. maestro, el ni está en una, dos, tres, cuatro veces, pero tiene ¿Sí? diferentes significados. Como ahora te ¿No? dice, voy a bailar, o cómo se dice, maestro. Sí. Ni a Matlapuas voy a Y, leer. Ni y, cochis voy a ajá, dormir. Ni mahuiltis voy a jugar. Ni mistotis voy a bailar. ok, ok, maestro, gracias. Estos son verbos independientes, pero si les ponemos el pronombre personal ligado al verbo, ya me estoy refiriendo a mí. Bien, maestro, quema, Emma, Yompa, quema. Temastiani, una pregunta en el Texpantili, si digo, por ejemplo, ni Gualegua, Azoyú Guerrero, ni, ni Chanti y Pancalpan, Temisco, Morelos, ¿es correcto? sí, sí es correcto, O sea, yo soy de Azoyú, pero vivo pero vivo en, ajá, ajá, sí, así ajá, tal cual como lo dijo. ok, y el Altepeco, por ejemplo, o sea, Altepeco es sería, ciudad, pero ahí como lo diríamos, por ni, ejemplo, Nehuanichanti, Altepeco, ni Guanichanti. ajá, Chanti, Nichanti, Altepeco, Ciudad ajá, de México, por ejemplo. Ah, ajá. ok. Gracias, Temastián. O por ejemplo, para hacer más náhuatl, pues, Nehuanichanti, Altepeco, Tenochtitlán, ¿no? No, es un ejemplo, pero igual se puede hacer con las ciudades donde vivimos. Tlaxtlahui, Temascani. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo, Temastiani, tengo una duda. Sí, adelante.
Cuando ponen el pronombre y en el verbo, como ni cochis, dormir se refiere a que yo voy a dormir, pero se refiere a solo a mí o a la acción de dormir. O A, sea, a la acción, a mí y a la acción. Ni o sea, cochis, por ejemplo, si le pongo cochis, por ejemplo, cuando yo le digo a alguien cochi, cochis, pues que se va a dormir, ¿no? Pero ya cuando yo digo ni cochis, ya me estoy refiriendo a mí, que yo voy a dormir, ni cochis, ya me voy a dormir. ok, gracias maestro. Tlazo ¿Ya? kamati temachtiani. Tlaxtlahui. O- ¿Alguien más que tenga dudas sobre esta parte de la presentación? Yo te Machani, nada más una pequeña duda. Entonces el ki y bueno, el ni en específico significa que vamos a hacer esa acción como voy a dormir, porque Ajá, digo, cochi sería solo dormir, pero cuando le sí. ponemos el ni es pero y eso, por ejemplo, en ese caso sería una acción que estamos que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Si digo ni cochis, es porque ya en ese momento me voy a ir a dormir, ¿no? Sí, es correcto. Ujú. Ah, ok, Tlazo Kamati, Temachani. ¿Qué más? ¿Alguien más? Sebastiani, Sí. solamente entonces el ni me queda claro, pero el ki, Bueno, de hecho son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6. Primero es ni, el segundo es ti, el tercero es ki, el cuarto es ki, tic, el quinto es an y el sexto es kin. Son 6. 6 pronombres personales ligados al verbo, pero lo como les vemos más vuelvo a adelante. repetir, estos los vamos a ver en Ah, ok, una sesión. está bien. Gracias, Sebastián. ¿Sí? Entonces, pues empezamos con el náhuatl básico y prácticamente lo que ahorita les voy a presentar es pura información, pero igual para que ustedes tengan una referencia desde dónde empieza, ¿sale? Entonces nos dice que en aquellos tiempos hubo los dos centros de desarrollo cultural en América, que fue anteriormente fue una sola civilización en todo el continente con dos grandes centros de desarrollo cultural. Al norte está el Zen Anáhuac y al sur está el Tahuantinsuyo, pero unidas por una misma matriz filosófica y espiritual, estos dos grandes civilizaciones. A partir de ahí surge el Toltecayotl, que es el Toltecayotl, es un conjunto de ideas sobre el universo, la vida y la conciencia. Esto nos dice que el Zen Anáhuac, con su antigüedad de 10.000 años de existencia, es una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad, coetáneas como China e India. En estos ya se practicaban el Tolan, el Quetzalcóatl Quetzal espiritual, el Coatl que se refiere a lo material. Igual la visión del Toltecayotl, en pues estaba lo que es la educación, que en aquellos tiempos estaba el Calmecac y el Calpulli. Ya se practicaba la medicina, la astronomía, la gastronomía y las matemáticas. Desde la fundación de Tenochtitlan en 1325 a su destrucción en 1521, que prácticamente fueron 196 años de existencia. El legado y el conocimiento de las culturas ancestrales en el Zen Anáhuac. Primeramente tenemos a los olmecas, a Teotihuacán y a los toltecas. De ahí el idioma nahuatlastoli. Náhuatl, nahuati se refiere al sonido. Nahuati, sonido, algo que se oye. Y a de atl,
Estos dos conforman el náhuatl. Náhuatl. Y tlastoli de hablar. Tlastoa. Los toltecas y el toltecayot, los toltecas pues tenían su forma de organización, tenían su forma de educación. Ellos en relación a la salud pues tenían cómo es que ellos tenían esa visión, ¿no? De curarse, o más bien los conocimientos desde aquellos tiempos con la medicina tradicional, la herbolaria y su forma de alimentación, ¿no? Desde aquellos tiempos que ya practicaban lo que es la agricultura, la siembra del maíz, calabaza, todos los productos que pues sembraban, ¿no? En aquellos tiempos. Los toltecas fueron un linaje de conocimiento de la sabiduría ancestral del Zen Anáhuac, es decir, que el tolteca es un grado de conocimiento de la toltecayotl. Todas las civilizaciones antiguas con origen autónomo tuvieron una estructura de conocimiento que les permitió desarrollar el andamiaje cultural, con el cual transformar el mundo y darle significado tanto en lo material como en lo inmaterial, ¿sale? Creo que ustedes esto lo están practicando con el hermanito Yaot y tienen más referencia, conocimiento sobre esta parte. La Toltecayot es la suma sistematizada de los conocimientos de la civilización anahuaca por lograr el equilibrio, tanto en el pleno material exterior como en el plano inmaterial interior. De modo que existía en el Zen Anáhuac un puñado de toltecas provenientes de todos los pueblos y culturas. Estos hombres y mujeres de conocimientos estudiaban, practicaban y compartían los conocimientos de la Toltecayotl en el periodo clásico, en los Tolan que hoy conocemos como zonas arqueológicas y que nunca fueron palacios y fortalezas, ciudades o centros ceremoniales. Los centros de investigación y estudio de las posibilidades humanas en torno a parámetros energéticos que hoy la ciencia occidental empieza apenas a percibir. El centro irradiador de la Toltecayotl fue Teotihuacán, lugar en donde los seres humanos alcanzaban la del ser energético, las energías. Para la Toltecayotl, el ser humano metafóricamente se divide en cuatro partes a partir de su centro o llamado Co en lengua náhuatl, que significa ombligo. Del ombligo a la cabeza simboliza el cielo y el espíritu. Se presenta con el quetzal, el ave más bella que remonta las alturas deseadas por el ser humano. Y del ombligo a los pies simboliza la tierra y la materia. Se simboliza con una serpiente que en lengua náhuatl se dice coatl. Y aquí está de manera gráfica el desarrollo espiritual, el desarrollo cognitivo, el desarrollo intuitivo y el desarrollo material. Si se, si se fijan, a través de una imagen está representado.
pero la realidad es otra. El Quetzalcóatl nos está hablando de una figura filosófica o de una aspiración humana por encontrar el equilibrio a través del uso correcto de la medida. Hoy le llamamos física cuántica. La llegada y peregrinación de los chichimecas, mexicas, diferentes peregrinaciones, eso originó también las variantes dialectales de lo que es la lengua náhuatl. Y aquí si ustedes se fijan en la pantalla, aquí está el símbolo de las rutas de peregrinación de los mexicas en el Valle de México. ¿Sale? ¿En qué parte se asentaron? Igual esta diapositiva se las voy a compartir para que ustedes lo analicen de manera más a fondo. Sí, De maestro, ahí nos muchas dice, gracias porque como no hay tiempo para escribir, y sí está muy bien que si nos sí, de comparte el hecho, trabajo. va a ser la dinámica por los tiempos. Sí, Aquí gracias, maestro. voy a presentar la información y posteriormente se las comparto en el grupo. Las Tlahui, maestro. ¿Qué más? Seguimos, entonces dice que la formación de una nueva triple alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan en sustitución de Culhuacán, Cuautlichán y Azcapotzalco, respectivamente. Aquí tenemos la gran civilización azteca, la gran ciudad de Tenochtitlan, que es la pintura de Diego Rivera. También se dice además en las antiguas crónicas que Tlacaelel se afanó por enaltecer la persona del dios Huitzilopochtli hasta hacer de él la deidad suprema de los mexicas. Por consejo de él, Moctezuma Ilhuicamina reedificó y amplió el templo mayor de Tenochtitlan. Aquí tenemos a Quetzalcóatl, a Tlaloc y a Tezcatlipoca. La escritura de los mexicas como un imperio, una nueva historia para los mexicas como un pueblo elegido por el colibrí izquierdo Huitzilopochtli, remontado, retomando mucho conocimiento del Toltecayotl. Si se dan cuenta aquí en la imagen, pues anteriormente la escritura era a través de códices. No había una escritura así como tal como la conocemos hoy, pero en aquellos tiempos era a través de códices. Recording in progress. El uso de la lengua náhuatl en la expansión del Imperio Mexica, eh, Imperio Azteca de 1427 a 1520, que aquí podemos observar lo que es la expansión territorial desde Izcoatl, Moctezuma, Axayacatl, Tizoc, Ahuitzotl y Moctezuma II. Cómo se fue expandiendo el uso de la lengua náhuatl en este imperio. ¿Se dan cuenta? Aquí está los colores. Igual lo checan. La lengua mexicana, las lenguas mexicanas se conforman por la familia Yutunagua, que es donde está nuestra lengua náhuatl. Náhuatl, nahuati, sonido.
Atl, agua. El murmullo del agua. Podríamos decir que náhuatl es el murmullo del agua. La armonía del náhuatl. El náhuatl, lengua oficial del periodo de México Tenochtitlan sobre la mayor parte del territorio mesoamericano en la época precolombina. Se define así como en la palabra que lo designa. En efecto, náhuatl significa armonioso, que agrada al oído, que produce un buen sonido, y el vocablo se usa normalmente en el idioma como adjetivo con ese sentido preciso. La armonía del náhuatl. Y la escritura de la lengua náhuatl ideográfica es la de Tuxpan, Oaxaca. Esto se fue heredando a través de la oralidad. El toch, tux, pan. Se refiere, el pan es locativo sobre el lugar de. El toch es conejo, es de Tochtli. Y el Atltepetl, lugar en el lugar de o sobre el lugar de. Y bueno, aquí tenemos las propuestas de lo que es la escritura del náhuatl. Aquí en el estado de Guerrero tenemos el Tlajcuilolpámitl, que es lo que les comentaba, los compañeros maestros de aquí del estado de Guerrero, pues han optado por escribir en Tlajcuilolpámitl. Y la propuesta del INALI es Mexicatlastoltlacuiloli, que igual son 19 grafías. Igual que en la propuesta de INALI. Y es aquí, por ejemplo, donde voy a necesitar de sus comentarios. Aquí, como guerrero, les comentaba que pues se trabaja con el Tlajcuilolpámitl, pero lo que nos comentaba Inali, como no está. Inali, Inali es el encargado de, de socializar esta parte, lo que es la escritura. Ellos se encargan de normalizar lo que es la lengua y su escritura, la lengua náhuatl. Y la propuesta que ellos tienen es por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí en lo que es Tlajcuilolpámitl con Mexicatlastoltlacuiloli, aquí estamos ocupando la U en Tlajcuilolpámitl y en la propuesta de Inali se está utilizando la W. Igual aquí en Tlajcuilolpámitl se utiliza la J y en Mexicatlastoltlacuiloli se utiliza la H. Entonces, aquí hay dos propuestas, podríamos decir, pero ahora sí que pues quiero la participación de ustedes para que, bueno, yo por mi parte pues puedo trabajar con las dos, pero como ya el curso pasado trabajamos o optamos por trabajar con la W y la H, pues a eso nos fuimos con la propuesta de Inali.
Sí, adelante, alguien levantó la mano. Yo también tiene. Solo es en cuestión a la escritura, o sea, la pronunciación sigue siendo la misma. ¿Es correcto? Nada más aquí es la escritura. Es por la normalización supuestamente de la escritura de la lengua. Porque ve que les comentaba la vez pasada, Inali se presentó aquí en un taller que tuvimos y donde nos decía pues si no se normaliza la escritura, entonces difícilmente podemos hacer unos escritos, pero pues dijeron los maestros que pues vamos a seguir trabajando con lo que es la Pahmil y no hay problema, pues. Pero aquí pues como el oficial es Inali, que es el encargado de normalizar la escritura, entonces pues nos vamos a eso. Pero igual, ¿alguien más? La soca mati, Yo tengo una pregunta, Temastiani. Y Sí, por ejemplo, al cambiar las letras, por ejemplo, ¿cuál era la W con cuál? Y y con la U la H, en lugar de con la J H. es la H. Ajá, por ejemplo, para poder llegar a la raíz de la palabra náhuatl, ahí, no, ahí usted nos describía que na viene, significa como que viene del sonido, ¿no? Sí, Nahuatl. de Nahuatl. Ajá, entonces aquí usted la había escrito con W, Nahuatl. Entonces, si la cambiamos por H, la de Nahuatl, todavía va a significar sonido en la raíz Sí, del náhuatl, todavía no, sí, no cambia. no cambia. Mm, Ajá. ya, esa era mi pregunta. Aquí les comento, es por la normalización de la escritura más que nada. Pero en sí, pues no afecta. Y como les vuelvo a repetir, INALI es la institución encargada. Entonces, pues algunos de los trabajos que hemos realizado, pues tenemos que acatarnos a la propuesta de INALI. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos, no sé, hacer un libro, ¿no? Y mandarlo a impresión, pues si nosotros queremos hacerlo de manera formal, pues vamos a mandar a lo mejor una copia a Inali, que ellos chequen la escritura y a partir de ahí nos regresan y ya podemos hacer la impresión y posteriormente la publicación. Eso sería nada más. Y sería que la aprobaran con tanta controversia que hay Exactamente. ahí. Ujú. Sí, sí, porque todavía está en proceso. De hecho, estas son las dos propuestas, pero como les comentaba, pues la oficial pues es Inali, pero igual pues sí, porque en algunos escritos míos igual a veces se me pasa y como aquí nosotros pues trabajamos con la J y con la U, pues mis escritos están con esas letras, con esas grafías, pero igual, le digo, se entiende. Por ejemplo, aquí si ven en pantalla dice Nejua, Ujú. Nejua. Si le pongo chequen, Nejua, Nehua. Ya le cambié la H, le puse la J, le cambié la W y le puse la U. Sigue siendo Nejua. Necua, pero ya de la manera castellana que la podríamos leer nosotros, los que fuimos a la escuela con puro español, ahí diría Nejua, Ajá, no Nejua. Pero no es Nejua. Nejua. Con la Nejua. H, ya con la H se escucha más como usted lo pronuncia. Sí, Nejua, así. Nejua, Así. Nejua. Nejua. Ujú. Ajá. Entonces, ahí está la cosa. Exactamente. Exactamente, para que ustedes dis- puedan distinguir pues esta parte de la escritura. Pero en sí le digo, pues los dos, si sabemos la forma correcta, su forma correcta de pronunciación, pues no hay ningún problema. Ujú. Entonces, trabajamos con la propuesta de Inali
para no confundir a los que ya estuvimos, a los que ya estuvieron. Quémate, Mastiani. Adelante. Entonces, aquí, si, aquí tengo algunas palabras y lo que significa y su significado. Por ejemplo, el tzin nos dice que se refiere a venerable o honorable. Por ejemplo, Noiknintzin es honorable hermanito. Noiknintzin, honorable, honorable hermanito. Noiknintzin. Y volvemos a repetir. Nejuano toca con Tlajcuilolpamil de Guerrero. Yo me llamo. Y Nejuano toca con la propuesta de Inali. Igual. Aquí pusimos la palabra tatatzin. Tatatzin. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué más, Jenny? Eh, a mí me gusta más con la H, me siento un poco incómodo con la J, porque como decía el hermano, hay que darle un, un acento a la U, por ejemplo. Ahí Ajá. donde decía usted Nejua y él dijo Nejua. Entonces, Ajá. yo me siento incómodo con la J, como que ya me acostumbré a la H. Sí, con eso vamos a trabajar, con la W y la H, con la Ajá. propuesta de Inali. Aquí nada más Oh, es esa es, como una información para que ustedes vayan teniendo las referencias. sí, quema Temastianitlaslawi. Ujú. ¿Sale? Y entonces, Panolti es hola, Piali es hola, es variante. Kuali Yowali, buenas noches. Y el Tonalpuali, 20 días. Es una información adicional. Maestro, ¿Seguimos? ¿Sí? una pregunta. ¿Noignitsin y Nognitsin es variante? ¿Es variante? Ah, ok, perfecto. Ajá. Gracias, maestro. Sí. Bueno, entonces vamos a trabajar con la propuesta de Inali, el Mexicatlastoltlahuiloli, y tenemos la letra A de Atl, la letra Ch de Chili, la E de Elot, la I de Ichcatl, la H lo encontramos siempre en intermedio, que es Ochtli, Ochtli, la K de Colot, la KW, Cuautli, Cuautli, que se refiere al águila. La, la otra grafía es la L, Axolotl, la M de Michi, la N de Nochtli, la O de Oquilin, la P de Petlatl, la S de Siguatl, la T de Tepetl, la Teletl, su pronunciación es Tlayoli, Tlayoli, y la TS, aquí lo encontramos como Itzcuintli, del perrito, Itzcuintli, pero hay otras palabras, por ejemplo, con TS, Tzahtzi, grita, Tzahtzi, Tzahtzi. La W de Huitzilin,
la X de Xochitl y la Y de Yaotl. Esos son el sonido de las grafías A, Che, E, I. La H suena como ja, la Che como cha, la K, la K-A y la KW tiene un sonido de cuá, la L, la M de ma, N, na, O, P, pa, S de sa, T de ta, TL de tla, TS tsa, la W wa, la X ya y la Y ya. Por ejemplo, Nicpia Tlaxtlanilistli. Cuando ustedes quieran hacer una pregunta, pueden hacerlo en náhuatl. Pueden decir Nicpia Tlaxtlanilistli. Otra vez, Nicpia Tlaxtlanilistli. Tengo una pregunta. ¿Sabe? Y algunas otras palabras con la cual vamos a trabajar en lo posterior. Chantli, hogar. Y Cali, casa. Kenon, Niquitos y Canahuatlastoli. Igual para que ustedes puedan ir practicando cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl. Kenon, Niquitos y Canahuatlastoli. ¿Sale? Entonces, esos dos lo vamos a ir practicando en lo que es en el transcurso de este curso. ¿Alguien quiera practicarlo? Estos dos, Nicpia Tlaxtlanilistli y Kenon, Niquitos y Canahuatlastoli. Yo, Temacheni. Ajá. Digo todos los sonidos de las grafías. Las últimas dos, para que vayamos poniendo. Ok, la que está subrayando ahorita. Ok. Ajá. Nicpia Tlatlani Listli. Tengo una pregunta. Chantli, hogar. Cali, casa. Kenon, Niquitos y Canahuatlatoli. ¿Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl? Ajá. Claso Camate. ¿Alguien más? ¿Otro? ¿Qué mate más tiene? Dice, Nicpia Tlaxtlanilistli. Chantli, hogar, Cali, casa. Kenon, Niquitos y Canahuatlactoli. Eso camate. ¿Qué más? Tlaxtlahui. Oxe. ¿Qué matemáticali? ¿Qué matemáticali? ¿Qué no Niquitos y Canahuatlactoli? Halcón. Y Kenon, Niquitos y Canahuatlactoli, conejo. Porque ¿Conejo? siento que la pronunciación es muy parecida, ¿no? De decir halcón y conejo. Y es justo por estas grafías de la H, ¿no? Que suena a veces como J y como che. Ajá. Sí, sí. Conejo, Tochtli. Tochtli, ajá. Y Kenon, Niquitos y Guanahuatlactoli, es Tochtli. Tochtli, ajá. Tochtli, halcón. Tochtli. Tochtli y Tochtli. Lo vamos a poner aquí.
Tochtli, que es conejo. Y más adelante le vamos a poner halcón. Tli. En lugar de la che Tochtli. es la H. Tlaxtlahui Temastiani. Sí, la escritura es similar. Lo que cambia es la che por la H. Tochtli, tochtli, Tochtli. tochtli, Tochtli. tochtli, tochtli. Tochtli. Ujú. Tlaxtlahui Temastiani. ¿Qué más? Oxe. Yo, Temastiani. Ajá. Nicpia Tlactlanilistli. Tengo una pregunta. Shantli, hogar, Cali, casa. Kenon, Niquitos, Ica, Nahuatlatoli. ¿Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl? Tochtli, conejo. Tochtli, halcón. Ujú. Tlaxtlahui. Tlaxtlahui. Oxe. A ver, Sí, yo, Temastiani. Nica, Nick, Pilla, Tlatlani, Listi. Tengo una pregunta. Chantli, hogar, Cali, casa, Kenon, Niquitos y Canahuatlatoli. ¿Cómo puedo decir en el idioma náhuatl? Tochtli, conejo, Totli, halcón, Tochtli. Ajá. la socamati. Acatzin. Muy bien, ahí voy. Nicpilla Tlactlani Listli. Nicpilla Tlactlani Listli. Tengo una pregunta. Chanti, hogar, Cali, casa, Kenon, Niquitos, Ica, Nahuatlactoli. ¿Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl? Ujú. Tochtli, conejo, Tochtli, halcón. Sí. Tlaxtlahui. Oxe. Nora, Tiene. la hermanita Nora o yo. ¿Yo? Tema. Nick Pilla Tlanilistli. Chantli, Cali, Kenon, Niquitos y Canahuantlatoli. Tochtli, en Totli. La Tochtli. sacamos. Ujú. ¿Qué más? Tlaxtlahui. Sí, ¿qué más? Sí, adelante. Nicpia Tlactlani Listli. Tengo una pregunta. Chantli, hogar, Cali, casa, Kenon, Niquitos, Ica, Nahuatlatoli, Nahuatlactoli. ¿Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl? Tochtli, conejo, halcón, tochtli. Tlaxtlahui Temastiani. Tlaxtlahui. Aquí no en Oxe. Nehua Temastiani. ¿Qué más? Nicpilla Tlactlanilistli. Chantli, hogar, Cali, casa. Kenoc, Niquitos, Ica, Nahuatlactoli. ¿Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl? Tochtli, conejo, halcón, tochtli. Ujú. Las Tlaxtlahui. ¿Qué más? Oxe. Tema, Permiso. Temastiani. Ajá. Permiso. ¿Qué más? ¿Quién? ¿Yo? Nicpia, ¿quién? Ok. Let, Adelante, let. hermanita. Nicpia Tlanilistli. Tengo una pregunta. Chantli, hogar, Cali, casa. Kenon, Niquitos, Ica, Nahuatlactoli. ¿Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl? Tochtli, conejo, halcón,
Tohtli, Tohtli, ajá. la socamate. ¿Qué más? Tlaxtlahui. Oxe, Permiso. ¿qué más? Nick Villa, la Tlatlani, Tlatlanilistli. Tengo una pregunta. Chantli, hogar. Cali, casa. Kenon, Niquitos, Ica, Nahuatlatoli. ¿Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl? Tochtli, conejo. Halcón, Tochtli. Gracias. Tlaxtlahui. Oxe, aquí no, Oxe con Ixtlalos. ¿Alguien más que quiera practicar? Yo, maestro, ¿Sí? Nicpia, Tlatlani, Listli, tengo una pregunta. Chantli, hogar. Cali, casa. Kenon, Niquitos, Ica, Nahual, Tlachtoli, ¿cómo lo puedo decir en náhuatl? Tostli, conejo. Halcón, Tostli. ¿Qué más? Tlaxtlahui. ¿Qué más temas tiene? Hace un rato una hermanita preguntó que qué significaba quema, nada Sí, más para contestarle que es sí. quema significa sí. Al- Tlaxtlahui, temas Una tiene. afirmación. Quema. Tlaxtlahui. Sebastián, y tengo una pregunta aquí. Ah, por ejemplo, aquí en el sonido de las grafías, por ejemplo, la H tiene que sonar como ja, y entonces en la palabra esta de Tlaxtlani, Listli, ahí por qué no se escucha como ja, se escucha como Eh, nomás la, Aquí, bueno, más ajá, adelante lo vamos a explicar cuál es la función de la H. Tiene dos funciones. También nos muy sirve bien, como aspiración. Tla, Tla- tla. ok, muy bien, bueno, nos ¿Sí? esperamos. Ajá. Gracias. Diego, Gracias. Nicpilla Tlaxtlani. Tengo una pregunta. Chancli, hogar. Cali, casa. Keno Niquitos Ica Nahuatlactoli. ¿Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl? Tochcli, conejo. Halcón, Tochtli. ujú, Tlaxtlahui. ¿Alguien más? Si no, este lo guardamos. Ya queda así y se los comparto. ¿Alguien más? Y bueno, entonces con, con esta diapositiva concluimos la Sojkamati Annechkake. Les agradezco por escucharme y les voy a leer una infografía acerca de Tzilacatzin. ¿Sabías que vinieron, vinieron los bergantines al barrio que se llamaba Xocotitlán? Y como llegaron a tierra, saltaron en tierra por el barrio adelante peleando. Y como vio aquel capitán indio llamado Tzilacatzin que entraban peleando, acudió a ellos con otra gente que les siguió y peleando los echaron de aquel barrio y los hicieron volver a los bergantines. Es de Tzilacatzin, un guerrero que se enfrentó a los españoles.
Tlazohkamatianechkakeh nokniuan, les agradezco por escucharme. Y si no tienen dudas, preguntas acerca de cómo está conformado el curso, pues nos estaríamos viendo la clase que viene dentro de 8 días, Amanin Chicuelli, dentro de 8 días. Y les sugiero que practiquen lo que estábamos practicando, lo que está en la diapositiva, estas oraciones. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en lugar del que le puse un guioncito, aquí es para separar, pero en realidad las palabras está junta. Por ejemplo, esto es de dos palabras. Nikpia tlaxtanilistli. Tengo una pregunta. Y el otro, pues ya está bien. Kenon nikistos y canahuatlastoli. ¿Sale? Con esa aclaración. ¿Sí? Nicpia tlatlanilistli, ¿Qué más? Amanin Chicuelli es dentro de 8 días, Temastiani. Así es. Sí. Entonces, Amanin Chicuelli. Ajá, Amanin Chicuelli dentro de 8 días. O de aquí en 8 días. Tlazocamati, Temastiani. Tlaxtlahui. Tengo ¿Alguien más una pregunta nada más por curiosidad. El sonido de las grafías de la otra manera, ¿cómo se llamaba? Tlaxculolpamitl. Ajá, la grafía de esa es más simple que la de Ina, como que tiene menos sonidos o algo así. No, es lo mismo. ¿Es La lo mismo? diferencia es lo que comentaba. De que, por ejemplo, Mm, como ustedes son, pues, personas que quieren aprender la lengua, pues se les va a complicar. A lo mejor mm, al momento de leerlo. Porque sí se van con esa idea, ¿no? De lo que es la lengua castellana. Para sí, decir Nehua. de Jua. Ujú. A lo mejor Muy bien. esa puede ser la confusión de ustedes, pero como les he dicho, pues eso en el transcurso del curso, pues eso como que ya pues se va interiorizando. Ya no, Sí, a lo mejor ya podemos leer esta parte y podemos leer la otra parte, ¿no? No hay ningún problema. ya para esa palabra de Nejua ya parece como que anda uno arriba del caballo haciendo Jua. Ándale. Sí, sí. Es broma. Muchas gracias, Temastiani. ¿Qué más? Gracias, Ajá. Mati. Amanin Gracias. Chicuelli, Temastiani. Amaninchicuey, Timotasque. Omanin Timotas. chicuey timoitasque. Timotasque o Timoitasque, cualquiera de los dos. Timoitasque. Tasquemosla, no hay ni one. Tlatemixtene, Timo-